Alejandro, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Lo primero que quiero comentarte, porque siempre es muy buena la receptividad que yo tengo de tu presencia en el programa, pero te quiero decir unas palabras que me mandó Ángel Cadelli, ¿eh? Me parece que en este Ajá. caso tienen significación, porque él dice, abrazo grande para Alejandro Olmos Gaona, compañero de andanzas brasileñas, Universidad de Paraíba, estado de Campiña Grande, un poco antes del desierto del Sertao, cátedras bolivarianas, junto a Nildo Uríquez, Elaine Tavares y el movimiento Sin Tierra. Bueno, aguante la brújula, carajo, me dice Ángel Cadelli, así que este saludo no quería dejar de enviártelo, Alejandro. Bueno, yo le mando un abrazo a Ángel si está escuchando esto, porque me acuerdo precisamente de ese encuentro donde pudimos hablar de montones de cosas, ver la horrible miseria que había en Brasil, y reflexionar sobre estos temas que siempre nos preocupan, ¿no? Bien, bien. Bueno, nosotros querríamos saber, aunque yo lo he leído, pero me gustaría saber y hacerte algunas preguntas, ¿en qué consiste la denuncia penal? No es una denuncia cualquiera, no es una denuncia política, que definitivamente siempre es opinable, es una denuncia eh, penal contra Mauricio Macri por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018 y lógicamente que tiene que estar la denuncia encuadrada en algún artículo del Código Penal de la República Argentina. Contanos un poquito de qué se trata esta denuncia contra Mauricio Macri. Mira, hace poco hablando con un fiscal federal amigo, me decía que hay denuncias que se hacen para que no pase nada. Y aunque Ujú, te parezca extraño, la denuncia que hizo el gobierno, o mejor dicho, la Oficina Anticorrupción, contra Mauricio Macri, sus ministros, Caputo y Duhovne, y los presidentes del Banco Central, Sanleris y Sturzenegger, es una denuncia que va a ir al archivo inexorablemente, y también, de esa misma manera, la querella está presentada en esa misma causa, hecha por el Procurador del Tesoro de la Nación. Yo la hacía analizar exhaustivamente y diría que es el monumento al disparate. Es como que hicieron algo para que eso termine en un archivo. ujú, Ahora, en esa causa, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió levantar el secreto financiero, aunque los diarios lo llaman mal secreto bancario, las ujú. comunicaciones del Banco Central lo llaman secreto financiero, a los efectos de individualizar quienes fugaron el dinero entre 2016 y 2019. Ah, Porque de esa manera se podría identificar aquellos que se llevaron la plata del fondo, que llegó por un lado y se fue por el otro. ujú, Ahora, eso que se identifique a los que llevaron la plata no tiene mayor relevancia porque la fuga de capitales o la salida de capitales no es un delito. claro. Cualquier persona puede comprar los dólares que se le dé la gana, si puede, y llevárselos a donde quiera, a un paraíso fiscal, a Estados Unidos, a Washington, a cualquier lado. Nadie me lo puede prohibir. Y Ujú, hay un precepto claro del orden constitucional que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, con esa información, ¿qué hacemos? Nada, conocer que se llevaron 44, 50, 60. Entonces, en Soberanos dijimos, acá lo importante es, conocida la identidad de los que se llevaron la plata, levantar el secreto fiscal y que la Agencia Federal de Ingresos Públicos informe si esas personas y sociedades informadas por el Banco Central que compraron y se llevaron tantos dólares habían cumplido con sus obligaciones fiscales, si la plata estaba declarada y, en caso de que no esté declarada, investigar de dónde salió la plata para comprarlo. Porque si ujú, Mario Masitieri o Alejandro Olmos declaran a la FIP que tiene un patrimonio de $1.000.000 y ujú, compraron 10 millones de dólares, hay 9 millones que salieron de algún lado. ¿Por claro. qué no los declararon? Y si no los declararon, ¿qué origen tienen? Y ahí podríamos investigar y llegar a conclusiones realmente escalofriantes sobre desde lavado de activos a dinero proveniente de la droga, vaya a saber qué cosas. Entonces lo que pedimos a la justicia federal es precisamente eso, que se levante el secreto fiscal, que se investigue a los que compraron, de dónde salió la plata, si pagaron sus impuestos. Entonces, eso sí tiene otra relevancia, porque si no conocer a los que se fugaron la plata,
Y bueno, ¿y qué hacemos con saber que por ahí Techín o la gente de Papel Prensa o algún exfuncionario se compró 2 o 3 millones y se los llevó? Es simplemente mostrar una evidencia y nada más. Claro. Ahora, Mauricio Macri, ¿qué responsabilidad tendría en este caso? Porque él tomó crédito en dólares con el Fondo Monetario Internacional, con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Luego eso ingresó al país, con lo cual generó una deuda con un organismo financiero internacional con el cual la Argentina ya prácticamente no tenía relaciones, sí las tenía porque seguíamos siendo miembros del fondo, pero no teníamos un vínculo financiero activo desde enero del 2006. Ahora toma ese dinero evidentemente se fuga. ¿Cuál sería la relación entre la toma de este dinero y esa fuga, más allá de que fuera lícita o ilícita? ¿Cuál sería el papel de él? Bueno, a Macri lo han denunciado por malversación de caudales públicos, lo que también me parece una interpretación absolutamente forzada. Lamentablemente, Mario, en estas cuestiones de orden político es muy difícil encuadrarlas penalmente, porque haciendo un análisis, el gobierno firmó un stand-by y recibió tanta cantidad de dólares, que tenían un objeto. El objeto no era la fuga. La fuga está comprobada, primero por el informe del Banco Central y fundamentalmente porque el propio Fondo Monetario, a través de la evaluación ex post que hizo hace unas semanas, se dio cuenta de que la plata, es decir, manifestaron que sabían que la plata se fugaba. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad objetiva del presidente? Yo te diría que sería casi imposible de probar, porque claro, es obligación del Poder Ejecutivo, ya que contrató semejante préstamo, haber cumplido el objetivo del préstamo que no se cumplió. Entonces, no se cumplió y permitió que ese dinero se transfiriera al exterior. Ahora, esto es una cuestión de decisión política del Banco Central que tiene una autonomía total. Por eso te digo, desde el punto de vista penal, yo no veo que esto llegue a ningún lado. Aquí lo único, desde el punto de vista penal, que se puede obtener es tratar de llevar a la cárcel a los que compraron, no tenían capitales declarados y además de no tener capitales declarados no habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, es decir, yo te digo, he analizado minuciosamente la parte penal y no lo veo. Hay sí una indudable responsabilidad política de haber endeudado a un país con semejante cifra, pero desde el punto de vista penal no lo veo. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con las denuncias que se hicieron. La denuncia está absolutamente mal hecha, de una torpeza increíble, citando normas inexistentes, es decir, tratando de incriminar al presidente y a sus ministros a través de una disquisición que no se sostiene. Yo te digo, si yo fuera un abogado de Macri en este momento, me haría una fiesta, porque podría querellar al gobierno nacional, a la Oficina Anticorrupción, al Tribunal del Tesoro, por falsa denuncia. Entonces, lo grave de todo esto es que se hacen cosas que van a tener un fin que va a ser lamentablemente muy preocupante y lamentable, ¿no? Porque va a convertir a Macri en una víctima cuando es realmente el victimario de todo lo que hemos estado viviendo en este último tiempo. Claro, me detengo, quiero dos cosas distintas, pero una, ¿cómo justificás semejante incompetencia por parte de los abogados del Estado? Que evidentemente el Estado debería contar con un equipo de abogados de primerísimo nivel que vayan por caminos jurídicos tan inconsistentes. ¿Cómo lo entendemos eso? Mira, ayer hablando con la senadora Vega de la provincia de La Rioja, explicándole algunas de estas cosas, me dijo, salvo, Alejandro, que haya acuerdos secretos, yo te tiro esto, vos tirame otra cosa, pero en tal cosa no la tocamos. Porque si no es inexplicable. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Mario? A mí no me asombra esto porque cuando se hizo el Plan Brady en 1993, que fue la mayor reestructuración de deuda pública en ese momento, ese dinero, que eran 32.000 millones de dólares, es mucho más que la plata hoy del fondo. Claro. Bueno, cuando se hizo eso, era necesario tener la opinión legal del asesor letrado del Banco Central y del procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional, el que tiene que decir este contrato está bien, está mal, habría que mejorar tal cosa. Bueno, a través de documentos que encontré milagrosamente en el Ministerio de Economía, pude ver
que la opinión del procurador del Tesoro la redactaron los abogados de Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, que son el estudio de abogados del JP Morgan y del Citibank. Ese documento fue remitido al Ministerio de Economía, traducido y enviado a la Procuración para que el procurador lo firmara. Y el procurador se limitó a firmarlo sin cambiar ni una coma, ni siquiera por una cuestión de, no sé, de picardía, alterar la forma de los párrafos. No. Tal cual se lo mandaron los abogados de los acreedores, lo firmó. Si el abogado del Estado Nacional, el procurador del Tesoro, es capaz de convertirse en abogado de los acreedores y firmar un documento que le mandan, lo que significa, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público, claramente el delito de falsedad ideológica. Si se llegó a ese extremo, que ahora se citen normas que no existen y que se haga una elucubración para que esto termine en un archivo, y bueno, no, la verdad es que no. A mí, que estoy hace años trabajando en estas cosas, no me asombra. Claro, sí, es realmente un bochorno, porque se cruzan un montón de cuestiones y la inmoralidad y el contubernio político se imponen al resto. Pero por otro lado te quería preguntar, el crédito del fondo, no podría precisar en este momento exactamente las partes, pero total 57.000 millones de dólares, ingresaron real y efectivamente 44.500, porque el último tramo quedó en suspenso, pero esos 44.500 millones de dólares vinieron en 3 tramos, es decir, que cuando llega el primer cuarto, vamos a imaginar 15.000 millones de dólares, porque no me acuerdo exactamente el número, ya empezó la fuga, y el Fondo Monetario Internacional debió en ese mismo momento impedir seguir dándole plata a la Argentina en la medida que ya estaba verificando que en el primer cuarto la fuga se estaba produciendo, y eso está prohibido por los estatutos del fondo. ¿Cómo entendés que después le haya dado 2 tramos más, hasta los 44.500, y el último tramo no se lo da frente a la presunción absoluta de que Macri ya no volvería a ser presidente? Bueno, primero cuando fue el primer tramo de 15.000 se fugaron 18, o sea que se fugó la plata del fondo y se fugaron más fondos que había en el Banco Central, por un lado. Claro, el fondo claramente incumplió, en ese caso, el artículo 5º y 6º de su convenio constitutivo. El 5º, que establece cuando el objeto para el cual se concede el préstamo no se cumple, tiene que pedir explicaciones al gobierno y no lo hizo. Y después, cuando advierte que se produce la fuga, cosa que el fondo comprobó, tiene que decirle al gobierno que corte inmediatamente eso, y si el gobierno no lo hace, inhabilitarlo para seguir recibiendo los recursos del fondo y eventualmente suspenderlo en el Fondo Monetario, cosa que tampoco hizo. Lo que pasa que es lo que se llama complicidades concurrentes, ¿no es cierto? Acá hay una concertación de complicidades entre el Fondo Monetario, el gobierno de Mauricio Macri, porque el objetivo de ese préstamo era tratar de que se sostuviera el gobierno. Entonces, todo esto de cumplir las normas. Por otro lado, ¿quién alguna vez le cuestionó al Fondo Monetario sus normas? Yo soy un delirante que hace un mes y pico que vine trabajando en un libro que va a salir el 30 de marzo, donde analicé toda la estructura del fondo, sus discrecionalidades, sus inmunidades, sus privilegios. Entonces, claro, cuando uno ve lo que es el fondo, que nunca nadie lo cuestiona, al fondo o se le paga o se le reestructura la deuda, pero impugnar al fondo, cuestionarlo, hacer algún tipo de cosa, no, nadie lo ha hecho, nadie, ni aun los gobiernos más progresistas. Entonces, el fondo sabe que como nadie lo va a cuestionar, que nadie va a ir a hacer nada contra el fondo, porque además, yo te digo, ayer estaba escuchando parte de los discursos, ¿no? Me dio vergüenza ajena tener semejantes legisladores como representantes del pueblo, a mí también, ignorando normas fundamentales del derecho administrativo, del derecho internacional, diciendo disparates absolutos como que el préstamo del fondo fue ilegal, cuando no solo no fue ilegal, sino que el fondo está inhabilitado para prestar el dinero que se le da gana sin límites, porque sí lo han establecido un montón de reglamentaciones posteriores a los convenios. Claro, cuando vi eso dije, realmente esta gente es la que supuestamente va a volver a aprobar otro préstamo, es la gente... Entonces, claro, el fondo sabe con quiénes trata, sabe y cree que todos son ignorantes, entonces ponen las cláusulas que quieren, hacen lo que quieren, porque saben que jamás nadie los cuestiona. Y es tan así
y son tan discrecionales y arbitrarios que en un programa de televisión al que me invitaron hace unas semanas, estaba Claudio Loser, director del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental, hasta hace unos años. Y cuando yo hablé, Loser se permitió la insolencia de decir que yo estaba diciendo cosas que seguramente no conocía muchos documentos del fondo. Y cuando le mostré que los conocía debidamente, se tuvo que callar la boca. Pero claro, si va alguno de estos dirigentes políticos que tenemos, algún legislador o senador, que no debe tener la menor idea de lo que es la estructura normativa del fondo, Loser le hubiera tirado eso a la cara y no hubieran sabido qué responderle. Entonces, claro, como saben eso, y siguen para adelante siempre. Te hago la última. Hoy, lógicamente, la jornada de debate fue aburrida, donde se repetían los argumentos y donde nadie realmente podía explicar cómo, frente a los éxitos propios de cada uno de los sectores, la Argentina estuviera donde está. Porque, lógicamente, se le adjudicaban al otro todos los males y, en fin, aparecía realmente muy degradada la discusión, dado que Argentina necesitaría, y que la dirigencia justamente, y la Cámara de Diputados, donde está representado el pueblo de la nación, llegara a un diagnóstico de por qué la Argentina está donde está. Pero lo cierto es que eso transcurrió, se votó con una mayoría abrumadora, más de 200 votos, salió esta posibilidad de que el gobierno emprenda este programa de refinanciación. Ahora bien, hoy a la mañana nos encontramos con que toman una enorme significación los episodios que ocurrieron en la plaza, digamos, del Congreso, para todos los oyentes, de violencia de muy poca gente. Pero fíjate que una muy buena fuente, que no voy a decir quién, pero que me reservo la fuente, pero que lo tengo documentado, me dice lo siguiente, y quiero que vos me hagas un comentario. Me dice: la pedrada a la oficina de Cristina en el marco de la bronca general fue habilitada en las reuniones de esta semana de 2 ministros con el embajador de Estados Unidos. Y me dice más: conocemos quiénes son los que tienen semejante puntería con una hondera a 40 metros. ¿Qué pensás de esto, Alejandro? Mira, conociendo lo que son las negociaciones secretas, que generalmente no se conocen, no tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda porque, como dice Cristina hoy en el video, es decir, le tiran y destruyen una oficina de una persona que precisamente no negoció con el fondo, no le pidió un centavo, y es la mujer del que precisamente terminó con el Fondo Monetario. Es decir, es una manera de mostrarle a Cristina algún tipo de repudio, porque indudablemente el voto ayer de Máximo, y sabiendo que se iba a oponer, porque después de haber dicho lo que dijo durante montones de tiempo, haberse renunciado a la presidencia del bloque, era obvio que iba a votar en contra, como votaron otros diputados que le responden, ¿no? Entonces creo que hace una manera de decirle a Cristina, bueno, si nosotros finalmente conseguimos lo que queríamos, más allá de la oposición de tu hijo y de otras personas, y mucho más que ella también se mostró muy crítica del Fondo Monetario. En este momento, ahora como se vota en el Senado, como ella no puede votar y no puede hablar, es decir, no van a suponer que pueda decir algo, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cómo salen los votos en el Senado, porque ayer tuve una reunión con la senadora Vega de La Rioja, que a pesar de todos mis argumentos y todo, me dijo, bueno, pero claro, a veces los gobernadores te dicen, y bueno, no, hay que firmar el acuerdo porque no podemos tener problemas de no recibir el dinero que necesitamos. Y bueno, todas estas cosas que conoces de memoria, Mario, de las presiones, de todo este tipo de formas, a veces sutiles y otras no tanto, de presionar para tratar de votar aún contra. Ahora, lo que es cínico es lo que dijeron, voy a votar apretándome la nariz. Es decir, realmente escucharlo a Heller ayer, a Gioja, a todos que escuché, como decías vos recién, nadie se hace cargo, ni el gobierno de Cambiemos, ni la gente de Cambiemos, de esa estafa que nos plantearon, ni los actuales del Frente de Todo, que negocien la estafa, que la convalidan, porque cuando vos lees el artículo primero, decís, ¿para qué hacen un juicio? Si acá están convalidando la operatoria. Claro.
están convalidando la operatoria y además de convalidarla, la van a pagar. Porque lo increíble es que se paga en 2 años y medio el préstamo de Macri y pasa Macri al olvido, y ahora el que debe la plata al fondo es el gobierno del Frente de Todos, que va a negociar pagarlo durante 10 años, y hoy mi querido amigo Horacio Robelli, que va a estar dentro de un rato, sí, hizo un análisis minucioso de los pagos que se van a hacer, y claro, es escalofriante, la Argentina no puede pagar eso, va a tener que volver a decir no y a pedir dispensas, y seguiremos el camino de la deuda eterna, lamentablemente. triste. Te mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias, Alejandro. Otro para vos, Mario. Gracias.